En el Evangelio de hoy, una madre nos enseña a perseverar en la fe y a confiar plenamente en Jesús. Que también nosotros aprendamos a acercarnos al Señor con un corazón humilde y lleno de confianza. Iniciamos la Santa Misa cantando con el coro infanto juvenil Tres Reyes de la parroquia de Carayao, perteneciente a la diócesis de Coronel Oviedo. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar, reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Purifica con tu gracia nuestras manos, ilumina nuestra mente con su luz, y la fe se fortalezca en tu palabra, y tu cuerpo tomado en alimento nos traiga la salud. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Muy buen día para todos y para todas. Les damos la cordial bienvenida a todos aquí en la Basílica de Nuestra Madre, Tupacenca Acupé, muy especialmente a los niños hoy por su día. Muchas felicidades a los niños y niñas. Yo creo que se merece un fuerte aplauso por el Día de los Niños en Paraguay. Y de manera especial también le damos la bienvenida al padre Víctor Luis Cabañas. Él es director de Ñandeyarañi ETV, el primer canal católico en Paraguay. Es también profesor de la Facultad Eclesiástica de Teología en Asunción. Bienvenido, padre Cabañas, aquí en la Basílica Santuario. Yo creo que se merece también un fuerte aplauso como bienvenida. Nos acompaña también el padre Fernando Florentín,
de la diócesis de Concepción, de la parroquia San Antonio. Recientemente ha llevado a la imagen peregrina de Caacupé y estuvo recorriendo su parroquia y me estaba diciendo que fue un éxito total, abundantes bendiciones con la visita a nuestra Madre en la diócesis de Concepción y Amambay. Bienvenido, Padre Fernando. Adelante, Padre Cabañas. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Caacupé! ¡Viva! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Viva los niños mártires de Acostañó! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todo el pueblo, para todos nosotros. Quiero agradecer, antes de iniciar esta Eucaristía, al Monseñor Ricardo Valenzuela y aquí con el Padre Darío también y todos los que acompañan esta pastoral tan hermosa de nuestra Basílica de Caacupé, tan conocida y tantos paraguayos que siguen sobre todo para seguir creciendo desde Dios en el aspecto espiritual. Y nuestra Eucaristía en este domingo 16 de agosto, que nos centramos y pedimos siempre al Señor, como nos va a hablar a través de su palabra. Practicar la justicia, esa solidaridad y ese empeño que tenemos que tener como hijos de Dios. Hablar de Dios es hablar del hombre y a huella llamada San Ireneo de León. Así es que Yayureta-Pea, especialmente bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a comenzar haciendo la señal de la cruz que nos identifica como cristianos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y al iniciar, queridos hermanos, esta Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante Dios y por eso humildemente le vamos a pedir perdón de todas nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo
la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres. Que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 ¡Viva Cristo! ¡Viva! Oración. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios nos invita hoy a abrir el corazón y reconocer que la salvación y el amor de Dios son para todos. Escuchemos con atención y aprendamos de la fe perseverante de aquella mujer que confió en Jesús. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Observen el derecho y practiquen la justicia, porque muy pronto llegará mi salvación y ya está por revelarse mi justicia.
y a los hijos de una tierra extranjera que se ha unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores. A todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza, yo los conduciré hasta mi santa montaña y los colmaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. Huatiañe, Ojaiba Ecue San Pablo, Romano Guape. Shepejenguecuera. Jarecope te imba jaevara judio imbape. Tupa shemoyaya pucucue, amba apojanwa judio imba aputepe. Arojorgetene cotembiapo. Aipota umishenetanguaba, iposhupendereje. Jaupeisha, aipusino wa chupecuera. Tupaye ya hei judío cuerare, owerurire jeico ponaye gendibe, ba eni pondo weruishene,
Tupa, oje ya llegamos, oñe mi ahui ese hikwei. Yeikobe ye umio mano va cuepe nguana. Tupa ome evan doipe ai. Hando heyareiri oporogenoiramo. Umape napeñe erendui va cue tupame. Hako anga judío cuera, nañe erenduiva. Tupa pende poria jubereko. Upaishaite abei. Ko anga nañe erendui ha cuera. Haupeva tupa pende poria jubereko hanguante. Hako anga abei. Hoy poria jubereko hangua chupe cuera. Tupa oña putima cueo papabepe. Iñe erendu hangua. Hoy poria jubereko yoya hangua peteisha. Opa babepe opa ara. Tupa ñande yara ñe'e. Nomomba eguasun debe ñande yara. Güero pájaro, güero que va, peneñero ñaminu, toguajemina o perece va tomuanque ora putu, toguajemina o perece va tomuanque ora putu, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba la buena noticia del reino y sanaba todas las dolencias de la gente. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselos a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Cristo, viva la Virgen Cacupé, Viva, viva los niños mártires de Costañú. viva. Bueno, y un fuerte aplauso a todo el pueblo paraguayo. Allí va. Ñañemonguetamí sobre esta palabra del Señor. Ya depende de la ñañemongueta por a mí, ¿verdad? Sobre esta palabra del Señor. Y por ahí tereí la ñande yara o me he añandé en este 20º, número 20 de mañana del tiempo ordinario. Añandé como la iglesia domingo a domingo nos va enseñando y nos va dando su palabra para que podamos dar pasos concretos. Añandego ave tú ahí pecuña caraí osapucay haweixa oyerure peñan de yarabe. Señor, socórreme. Ya es bien entero betea. Señor, socórreme. Pende cangue y na desayunar con fuerza. Señor, socórreme. Peaipona. Porque esta es la actitud, queridos hermanos, de todo cristiano. Ahí tenéis agradecer de yarabe hoy que pueda estar aquí con ustedes a través de nuestro obispo Ricardo Valenzuela,
él está acompañando a todos los fieles también de Barrero Grande. Acá con la Santo San Roque, este día San Roque ahí, San Roque de Montpellier. Y ante Yaycua Aisha, San Roque Yaguaje y la gente pisa, Yaycua Abejangua. Así es que un fuerte aplauso también para todos los de Barrero Grande, de esta diócesis, que hoy celebran a su santo patrono. Y hay mucha gente, queridos hermanos, que a través de los medios de comunicación también nos acompañan, como siempre, esta Eucaristía, esta misa. Hamba ere, amoñe peisa, Señor, socórreme ñande yara este día a través de la palabra de Dios. San Mateo mombe ñande yara estaba ahí ponado ya poginara multiplicación de los panes o monguera a la gente, etcétera. Hagoanga yupivejina. Tiro y Sidón eran dos ciudades que estaban más al norte, pero a ella os se imagina de Israel. No y veima las etamejina, ojoma a otro país, a otra región. Tiro y Sidón. A Pepe Cocuña Caray, entonces en Dúmara es hoy cuaman va esa va peñan de yaras etamba ahí ponado ya pojina acuera. A pear el año en boya, a pues cuello la onte hoy. Bueno Jesús esta mayores como la guardaespaldas, ella lleva la discípulo cuera, anda ahí la pesa ante oñen boya la gente y hace. Abuelo Zapucay, Señor, socórreme. Arecola se me embuja sete. Me enseñan de yara. Ese poder y esa fuerza de Dios en Monguerajangua. La semembú. Qué lindo que es esto también si nosotros podemos decir lo mismo, queridos hermanos, para aplicar hoy justamente, mamina, va a ir ponalle, porque el 16 de agosto, ñandeja pen hoy ave, porque en los campos de Acostañú es que había sucedido esta terrible historia del Paraguay de un genocidio. Upea que dice Gina, o yucapá, moajico, ahí la ñaneneta me lleva la ñane gente. Mitad entero vego yucajicuaya lleva. Pero queridos hermanos, recordar a estos niños de Acostañú, a estos niños mártires, y gracias a ellos también, con ese heroico momento de la propia vida que fueron capaces de confrontarse con el enemigo, nos enseñan a nosotros, queridos hermanos, pero también a gritar un poco y a decir como esta madre, Señor, socórreme. Porque ñeico te una buena educación con ñandenetame. Esta bella ya porque si la pobreza existe en nuestro país, no es, queridos hermanos, porque andai por recursos, porque andai por plata. Mentira. Y el paraguayo, nosotros sabemos muy bien, queridos hermanos, ñandeco ñande vale formal, a la ñamba apono, ñamba apo, y tenemos fuerza y espíritu. Así como estos niños que tuvieron fuerza y espíritu también para afrontar la vida. Solamente que muchas veces este interés la hipocanea, la inmondaja, hay corrupto. Y entonces por eso no tenemos buena educación, no tenemos formación. Y entonces hoy recordar a los niños mártires de Acostañú, cuando decimos Señor, socórreme, lo que estamos pidiendo es buena formación, buena educación. Que nuestros niños no tengan solamente algo para comer en la escuela, llevan, van a pegar la idea, sino que sobre todo gastar, acompañar, ayudar, educar a nuestro pueblo, tener criterios, porque cuanto mañan de tabú, después entonces no somos capaces de confrontarnos con la realidad. ¿Por qué? Y porque la gente tiene que vivir por ese pedacito que te van recibiendo estilo limón, no me digas. Apenas ahí. Nosotros tenemos que ser capaces, queridos hermanos, justamente como decía esta primera lectura, practiquen la justicia. Y la justicia que Dios hoy nos presenta a través de este hermoso libro, la profecía de Isaías, capítulo 56, a veo papotaité, imagina, lleva peligro, pea. Y entonces ahí Isaías, pero mirando en positivo, dice, si ustedes practican la justicia, pepe ya tamba ella va lleva muy rápido va a crecer, muy rápido vamos a volver a levantarnos. Así como el Paraguay se ha levantado después de ese gran genocidio, de esa guerra grande que nos dejó prácticamente por el suelo.
Pero ¿por qué hoy estamos aquí, queridos hermanos? Y estamos justamente porque hemos entendido que solamente desde Dios, cuando hay solidaridad, cuando hay empeño, cuando hay compromiso con la patria, cuando hay compromiso con el hermano, es que nosotros podemos crecer. La ñandeca, uno ñañe, puruña, mañana, yo, she. Oye, jabe que tu angüella, que la se pope látabe. Entonces, evidentemente, que a los otros, ñambo, ¿qué? Allá, diga tú y ya, adelante. Así es que es importante que entendamos que celebrar hoy a Cristo, celebrar nuestra fe, significa mirar nuestra propia historia. Se mandó hace un año por ahí, yo estuve por aquí y dije algunas cositas. Estaba hablando de Utayara. Pero vinde es hindú por los medios de comunicaciones. Hay que hablar de Dios y no de política. Va y copeo entender, va épico y subecueran guanala hablar de Dios entonces. Hablar de angelito, hablar de qué cosa. Hablar de Dios, queridos hermanos, y hoy justamente esta palabra del Señor nos vuelve a decir, pero tan tajantemente, directamente. Se le habla de Dios entonces. Así habla el Señor. Allí va Isaías. Observen el derecho y practiquen la justicia. Observen el derecho y practiquen la justicia. Pero como le estaba diciendo, aquí estamos casi al final de la profecía de Isaías. Isaías está hablando de una manera muy positiva. Porque recuerda, ya se llama el exilio. Onsemas y cuay de Babilonia. Ya homas hoy que lleva pejetamejinas y cuay. Nosotros que hemos caído en una situación de pobreza y de abandono, ahí está. Por eso que le está diciendo al pueblo, observen el derecho y practiquen la justicia. Y eso es lo que hoy también tenemos que volver a decir. Y eso es lo que verdaderamente Dios nos está reclamando a nuestro pueblo, a nuestra gente. Porque ñande a veces te iteré con la promesa cueraina. Ñande en tema hoy, peñande yurupe, ñande vale formala ya lleva. Pero después en el fondo, saíla ya es sacágina. Y por eso tenemos que volver a la palabra de Dios. La centralidad del mensaje del Señor siempre apunta al hombre. La misa, les recordé esa frase de San Ireneo de León, un gran padre de la iglesia. En el año 150, en el año 150 después de Cristo, él decía: la gloria de Dios es el hombre viviente. Que nosotros glorificamos a Dios, glorificamos a nuestros niños, glorificamos a nuestra patria, pero cuando el hombre viviente, quiere decir, se realiza, se plenifica, cuando nosotros vivimos y tenemos los derechos y vivimos en la justicia. Por eso, queridos hermanos, como Isaías nos dice, tenemos que volver a reclamar y a pedir honestidad. Tenemos que volver a recordar lo que Dios nos pide cada momento. Y eso es hablar de Dios. Eso significa presencia de Dios en medio de nosotros. La ñandeya yu ave lleva como peregrinos. Algunos ñesunjabe oyo ñajebe ñandesire non debe lleva. Pero si después sale de este lugar y sigue siendo injusto, no practica el derecho ni la justicia en su casa, con sus hijos, con su esposa, con su familia, o en sus negocios, hay negociado. Entonces, querido hermano, yaguar aire y esteina la yeyapoa. Eso no es lo que Dios nos pide. Lo que Dios nos pide es observar el derecho y practicar la justicia. Pero, queridos hermanos, ¿por qué nos dice Isaías y nos pone esta premisa tan importante? Isaías. Justamente, queridos hermanos, es demasiado importante. ¿Saben por qué dice? Porque solamente mediante la justicia y el derecho, dice la palabra de Dios, podrá revelarse
mi propia justicia y mi propia salvación. Es decir, la salvación quiere decir realización y planificación del hombre. Upeaco dice, y nace yo que fuera que no tiene que faltar al hombre, a la persona, al paraguayo, a nuestro país. Nadie tiene que estar sin tierra, nadie tiene que estar corriendo de todos aquellos que están invadiendo nuestras tierras. Y como no tenemos el derecho o nadie cuida verdaderamente por el derecho de las personas, entonces ya di para, ya vende pala, ya de tierra, ya es ya pa, pe, ya comía, ya vende pa, ya entrega pa, cuánto, ya ve. ¿Por qué? Y porque tienen plata, y porque hay corrupción. Y sabemos muy bien eso. Y nadie quiere decir, y nadie quiere hablar, ya aquí va. Cuando estoy copata ya de extranjeros, justamente operaré. Jalaña de ellas apañan y asinambá dentro de una ciudad, ¿verdad? Y entonces creamos los grandes cinturones de pobreza. Queridos hermanos, esto es muy importante. Volver a la palabra de Dios porque es lo único que nos va a cambiar. Y la esperanza que nos da el Señor es: solamente así llegará mi salvación y ya está por revelarse mi justicia. Ustedes saben, queridos hermanos, que la definición de Dios, Biblia, Peñandella, Yujujina, ¿cómo se le define a Dios? Mavio Peñandeyara. ¿Quién es Dios para nosotros, queridos hermanos? ¿Y saben quién es? Sedek, apea hebreo vejeisejina, justicia. A Dios se le revela, se le conoce con el nombre de justicia. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque ese es el objetivo que Dios puso en el corazón de la humanidad, en el corazón del hombre, en el corazón de toda esta hermosa creación que nos ha dado. Todo está al servicio entonces del hombre, de la criatura, pero para eso tiene que existir justicia. Y solamente así se va a revelar mi proyecto, mi objetivo. Definición de Dios, la justicia. Pero continúa, queridos hermanos, Isaías dentro de esta profecía. Hay algo más, queridos hermanos, pero este ya es un segundo paso, porque dice así: y a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores, entonces ellos también. Queridos hermanos, esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene que ser testimonio en su vida. Se condiga tuya, entonces la predica, se condiga tuya, el aceroga, me lleva a mi hijo, ella poque pea, se me envuelve, ella poque amoa, y ella poque peisa, ella poque amoa y se lleva, pero ya la pareilla es pareilla, lleva las cosas, ya promete pareilla, pero openda ya poi veñan de ella ea. Y entonces por eso el Señor dice: los extranjeros que se han unido al Señor. Cuando habla de extranjeros quiere decir de ese testimonio que nosotros como pueblo, estando fuera de nuestra tierra, estando en Babilonia, estando en Yanderecha, y mamina va esa pueblo coa lleva va esa huerovia veñan de Yarabe. O huerovia formal a opear entonces coan en de ella es shariré ya es seiko sei upeisa, pepe ya pojaisa, porque oye samba esa va o cacuala veneneta, o cacuala vene familia, gente de bien. Y yo pienso, queridos hermanos, que esta es la gracia del Señor y esto es lo que el Señor hoy nos dice. Porque solamente estos que son, dice, extranjeros, podrán creer en Dios en la medida en que nosotros damos testimonio claro de conversión, testimonio claro de practicar la justicia, de practicar el derecho. O si no, que oye puca pata y andereje. Y eso es lo que suele pasar en nuestras familias, en nuestras casas. Se va por la juventud, cueran día muchas veces y sepa y va a se haya pota la se su oigo pesa, va a se haya pota la se tu oigo harrero caue, no se oigo a reco bebé y peo y pa y cueran anda ya por poner las cosas a pesa. Están para coña gente yo que cuera humía con yandendica tú y la ñan negas porque pea la ñan de realidad hina. Aña maña ponana es tocar verdaderamente la herida, pero para sanar. Lavar, porque el Señor lo que hoy nos está diciendo, cuando nos encontramos aquí
ante el Señor, y qué lindo que es encontrarnos así en una gran multitud, es porque creemos y tenemos fe de que escuchando la palabra de Dios, escuchando su mensaje de salvación, ya ella debe ya no debe sin de yara, ya cacuase, ro puasejina. Y desde ahí Dios sonríe y nos dice, dale mi hijo, amén, amén, y eso es lo lindo. Y eso es lo que nos reúne cada domingo para celebrar al Señor. Y por eso viene la tercera parte, queridos hermanos, que justamente acentúa ese aspecto. Por lo tanto, si ustedes quieren que todos los demás, el extranjero no es solamente, no sé, los países vecinos, etcétera. No, el extranjero, ¿saben quién es, queridos hermanos? Es tu esposo que no se quiere ir a misa. Es ahí la persona, el vecino. Vean, no se veima. Oye, en Botavé, igual cristianos, oye, bautizada, güey, mía. Pero no se veima la tupa, no oye, confesa se veima. Ya no cree en el Señor. Y nuestros jóvenes, entonces, evidentemente, que después, viendo una falta de testimonio, evidentemente, que después y cangripae. No se veima ahí, ya pecha, y fácil ve, hoy coñan de ir planillero, y fácil ve la pecha antes de ya cobrar. Ya, entero de tea, han oído y coñeta más votación, ya cada año de intendente naina. Entonces, bogre baña vendetta la año de cédula, marabecueri vayajata ñaina, y así. Estas son las prácticas, queridos hermanos, de corrupción que justamente va totalmente contra lo que el Señor nos está diciendo. Practiquen el derecho y la justicia. Y entonces por eso la tercera parte dice, por lo tanto, a todos ustedes les pido que observen el sábado sin profanarlo. Ahí se ve la famoso Shabbat. Eso quiere decir dedicarle un tiempo a Dios. Shabbat en hebreo quiere decir descanso. Y entonces el Shabbat era sagrado. Domingo. Pero domingo para nosotros viene ya después de la resurrección con el nombre de Dominus. Dominus quiere decir Señor, el día de la resurrección. Jaupeaco dice, en el fondo, dedicarle el tiempo a Dios. Y dedicarle el tiempo a Dios como estamos haciendo aquí. Yo sé que muchísimas otras personas que también lo dedican a Dios a través de los medios de comunicación, a través de todos los elementos que nos sirven, pero para escuchar, meditar y saber y después poner en práctica lo que el Señor nos enseña. Y bueno, ahí está, eso quiere decir, observen el sábado, nos dice aquí el Señor, sin profanarlo. Otro, mantengan firmes mi alianza, manténganse ustedes firmes en mi alianza. Peñandeña me eva que lleva ñande yara vea ya que sí ñande yara se go lleva bautizar se go ave imagina porque el bautizo en griego también quiere decir hemos en camiseta eña pumi en la gracia de Dios upere con la yaipuru pe y yaipuru ñaño jeve ñane acá ani verdad porque ese es el signo de que nosotros nos empapamos de la gracia de Dios, nos empapamos de lo que el Señor quiere, ¿verdad? De sus mandamientos. Practiquen, apean con la verdadera esencia del Evangelio y del mensaje del Señor. Este día, Isaías. Yo entonces los conduciré hasta mi montaña santa. Cuarta partecita. La ñandella ya pono ñate teupea. Ñandeo pepe lleva. Ñañen caramabe ñande yara ñe ereje. Claro que yo les voy a conducir a la montaña santa. La montaña santa. Tenemos que saber que en la Biblia hablar de la montaña es el lugar donde Dios se revela. Cocueje domingo oiñas en Ducuria lleva Elías, va ese boyupí, al Oreb, al Sinaí, ahí está arriba. Pero dice primero, ¿qué era que vino? Un viento huracanado. O yo capaz cuando iba, pero pepe anda y por iguriñan de yara. Vino un terremoto, dan breo ahí. Gente me oía ver allá, papá, brum, brum, brum. Pero pepe se anda yujuya y peñan de yara. Jape yo uve de ahí, tapaya, pum, pum, pum. O jape pa cuando iba. Pepe no iba ahí peñan de yara.
Y el cuarto momento nos decía, la lectura y la palabra del Señor el domingo pasado decía, vino una brisa suave. Pero ¿saben, queridos hermanos, qué significa esta brisa suave? En hebreo, la Biblia, cuando utiliza la brisa, la brisa, la brisa, los que vivimos en el campo sabemos muy bien lo que es esa brisa suave. ¿Saben qué significa en la Biblia la brisa? Significa la conciencia. La conciencia. Aupeala muchas veces ñandeo faltaina. Ñandego ñaimo aña cambiata con mundo porque ya pola terremoto, porque ya pola viento huracanado, porque ya japipara o lo que sea. No, queridos hermanos, hablar de Dios y Dios nos dice que Él llega a través de la brisa. Y la brisa quiere decir tu conciencia. Pendemando apa Génesis capítulo 3 versículo 8, después del pecado Adán y Eva, oh cañejibai, oh cañejibai de yarabi, porque esa ponáis ya podéis a huevo, oh cañejibai bebé, jabaeo bebé, dice, y Dios vino apareciendo, caminando a la brisa de la mañana, así dice la palabra de Dios. Pero como yo les digo, literalmente ña tomara a la mañana tempranito Dios, no, sino que quiere decir que desde el primer momento Dios actúa, pero a través de qué? A través de tu conciencia. Conciencia. Aupere cosecho que fuera la ñandeña y coteve añetete la educación. La educación de la conciencia. Este Paraguay no va a salir de esta corrupción en la que estamos metidos, pero hasta el tuétano, justamente es porque nos falta conciencia. Esa brisa de Dios que nos habla a la conciencia. Porque en Dajaikunda Yaikwaya pona itereingo. Coape hoy, ñande obispo cuera, jacoanga un ejepotaitilla, imagina la ñande fiesta de la Virgencita de Cacupé. Voy veces y coape la hojasala pa y cuera, hamboy veces pico hojasala ñande Monseñor cuera, oja y ñande, dale pueblo. Yamba apoquen a Jaya, apoquen a Peñan de Yara o Yapojaisa. Pero nos falta que esa brisa pueda pasar por nuestra conciencia. La brisa significa tener conciencia y decidir de acuerdo a los valores y principios de Dios. No sé, queridos hermanos, más claro que esto solamente el agua ya es Aisha. Y por eso dice, colmaré de alegría a cada cristiano, a cada persona que vive esta justicia y este derecho. Y entonces serán aceptados sobre mi altar tus holocaustos, tus sacrificios, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esa quinta partecita, queridos hermanos, termina y hablándonos de la universalidad. Dice la universalidad. La palabra kazá, jolos, católico, dice la universal. Pero quiere decir según la totalidad. Quiere decir, queridos hermanos, que la palabra de Dios siempre es católica. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la palabra de Dios no está solamente para un grupito. La palabra de Dios es para todos, desde el más alto hasta el más bajo, toditos. El jolos quiere decir, queridos hermanos, totalidad. Peñan de Yara Ujoñeña de para todos nosotros. Así que ella paga arañas en duana. Da ella era pente peyapuana upea. Penta pejo pepe. Se ha continuado porque se hará como hoy la ley. Hay que poner interés. Anda ya esa pe hay anda ya pues peñan de Yara y potajaisa. Y termino, queridos hermanos, solamente haciendo hincapié también a este evangelio. Cuando tuñan de ya pues tago ave 5 o 6 horas ñañe mongueta porque indica tuingo la que tenéis la ñañe tiempo con ave la ñañe jangua de esta palabra del Señor. Pero ya es a mí en este evangelio. Ñande aye y ya ema oiguri, Señor, socórreme. Ya repetí ya mi hasta ponaba esa, Señor, najenduijina otra vez. Muy bien. Señor, socórreme. Pero aquí, miren, esta mujer no podía llegar todavía hasta Jesús. Señor, socórreme. Mi hija está enferma. Como estos niños mártires de Acostañú que tuvieron que ser lanzados, ¿verdad?
pero también por cuestiones nuestras, al final de cuentas, cuestiones políticas nuestras, ¿verdad? Pero, y catupurigato y cuaya, ojo, y bebe lleva, y dieron su vida por nuestra patria. Pero eso no tiene que volver a suceder. Pero sin embargo sucede, queridos hermanos, cuando hay niños que muchas madres se van y dicen, Señor, socórreme, ando yujuy pe hospital, vendo yujuy la poja, naya ne poja veima. Allá cuanto Jabe ya lleva las cosas, pedimos justicia, anda y por y la justicia, y así, de acuerdo a tu bolsillo. Entonces, oiko, la recuera janguá, tena reco janguá justicia, tena ereco janguá y buena educación. Se mandó a una vez a Yuveni, que era en ese momento, estaba al frente de la educación, ¿verdad? Coña de Netame, a veces lo llevan en página. Y yo, padre, le tengo a mi hijo que estudia allá por Estados Unidos, nombre. A él organizaba la ñan de educación, Ina. Ñan de educación con ñan de Netame. Entonces, que ni ha oído güero vía y lo yapó a la Netame. O mondó a Oscara. Te tambueve otro lugar para que se eduque a su hijo. Porque entonces quiere decir que no está confiando en la misma educación que está ofreciendo al pueblo. Entonces, queridos hermanos, esta es una contradicción grande. Así es que si nosotros queremos verdaderamente, así como la palabra de Dios hoy nos está diciendo, que la educación, la conciencia y este gritar y decir socórreme, es porque nosotros confiamos que es Dios el que nos da esa sanación. Es Dios el que va a curar verdaderamente nuestras heridas. Es Dios el que nos va a hacer pisar tierra, reconocer y decir, necesitamos, Señor, de tu gracia para poder cambiar nuestra vida. Y miren cómo responden los apóstoles. ¿Acuerdas? Y venían de Yarabe, Señor, en Yatendemina, Cocuña Caraire, porque Orestor Baitere, imagina, Orestor Baitere, imagina, tendena, enseñan de Yarabe, Sapucaína, andando en Dulcebeima, ave la oye, plagueágina. Imagínense. Solo por eso los apóstoles reaccionan para que Jesús les atienda a esta mujer. Upeago lo y coñan de ahí muchas veces. Algunas veces, ñande hoy ya botacuera la ñande autoridad de cuera, bebí ya jara pe plaza, ña bocaputre por tres, que esto, aquello, nuestro sueldo, nuestro pea que amoa, y ella pone la manifestación. Lo mismo intenta digo las ella vecina. Los apóstoles lo único que hacen es reaccionar cuando hay alguien que le está gritando y le está diciendo, ¿saben qué? De por ahí la derecha, de por ahí la justicia. Va la bella página. No puede ser eso, queridos hermanos, que solamente como apóstoles del Señor nosotros reaccionamos porque la gente venga a gritarnos y a decirnos lo que tenemos que hacer. Por antonomasia, es decir, nosotros eso tenemos que hacer porque esa es la misión de alguien que está al frente en tu casa. Y vaya terita en pendero gapupa lleva la nemen bue y de ella tende mina se ella tende mina se o si no al revés, como también escucho cuando suelo recorrer las casas y las familias. ¿Cuántas madres ancianas o padres ancianos tienen que decir aquí, padre, mis hijos ya no me visitan? No, yo no me da herencia, me da cualquier yo no pero donde joven atendebe y sire, no atendebe y tuane. Esto es un pecado, queridos hermanos. Honrarás padre y madre, alleva. Y entonces quiere decir que no podemos estar así solamente porque oye ende ya sapucayan a la igatu hanguay sere ya polandere ya poanahinarae. Esto es importante. Pero aquí viene la reacción de Jesús, ¿verdad? Porque cuando se da cuenta de que en ese momento no le está atendiendo esta mujer, se va y se tira ante los pies del Señor, se postra. Señor, ayúdame. Señor, socórreme, porque mi hija está enferma. Mi pueblo está enfermo, mi gente está enferma, mi familia está enferma. Aquí no quiere decir solamente que es una enfermedad, queridos hermanos, que Jesús va a venir y te va a curar de ese cáncer o no sé de qué cosa. Sino que aquí el verdadero cáncer es el cáncer de la corrupción, el cáncer de las cosas negativas. Cuando nosotros no somos capaces entonces de hacer pasar esa brisa en nuestro corazón. La solución no va a ser el viento huracanado, ni el fuego, ni el terremoto,
sino que va a ser la conciencia y la brisa suave que tiene que pasar por nuestro corazón y por nuestra vida. Upebe ya pacta. Upebe ñañanduta heita peñan de yara oñe ejina pese apitu ume. A pese apitu uye lleva peseñe aye y catuco anga ya popeñan de yara oye. Y entonces Jesús le mira y ¿saben por qué le tiene que responder? Parece muy fuerte. No está bien tirar la comida de los hijos a los perros. Aquí vea. Y va a ir moverla y eso. Va a ir ñande yara la herencia ahora. ¿Qué pasa aquí, Jesús? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Por qué me tratas de una perra? Una mujer de Tiro y de Sidón. No era israelita. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque esto es muy importante que entendamos lo que significa dentro del plan de salvación. Según el Antiguo Testamento, según la Biblia, el Mesías, para ser verdaderamente Mesías, si era verdaderamente Mesías, la Escritura decía que el Mesías venía solamente para los hijos de Israel. Solamente para los hijos de Israel. Y ella no era de Israel. Entonces Jesús, si él era verdaderamente Mesías, él no podría absolutamente sanarle y decirle, bueno, Jesús no podía decir eso, porque si no, él no sería verdaderamente el Mesías enviado por Dios, según las Escrituras. Entonces Jesús le explica y le dice, Tembiú de los hijos, la Yagbabe, así le trata. Pero ¿dónde está, queridos hermanos, la universalidad del mensaje de salvación? Y aquí viene lo más lindo, dice esta mujer, Señor, pero también los perros comen las migas que caen de la mesa de sus señores. Esta es la respuesta al final de esta mujer, y esto es lo que a Jesús le deja totalmente entonces ante una fe que se desnuda de una mujer que cree y se adhiere verdaderamente en el mensaje de salvación. Quiere decir que todos nosotros también, queridos hermanos, podemos recibir esta gracia de Dios, aunque nos sintamos indignos, aunque nos sintamos y digamos esto no me corresponde. Sin embargo, nosotros, con la gracia del Señor, porque el Señor escucha y le dice, mujer, qué grande es tu fe. Tu tebigo pende yeguero ya de cuñacaray. Aupeare, pendere güero ya haisa, toy coañete te pendere cobebe. Es decir, Jesús, queridos hermanos, se deja tocar en su misericordia y en su amor por este pedido y por esto que nosotros también hoy estamos pidiendo a Dios. Yande Yara, aunque sea una migaja del derecho y de la justicia que suceda en nuestro pueblo y en nuestra gente, que suceda verdaderamente entre nosotros. Porque miren, esa migaja de la gracia de Dios es la que curó a esa niña. Esa migaja y esa gracia de Dios, de la justicia y del derecho, queridos hermanos, es la que va a curar a nuestra nación y a nuestro país. Pero Upeaná entonces, Yaheyana, Peñan de Yara, la brisa del Señor, Peñan de Yara, Pitumarangatuto, Hasa, Peñan de Acane, Topocoñan de Ereje, Yaguapilla calculada, ya bueno, esta itereimba e ponama ya poina, pero ya popona veana. Huminda ya popona y ajina coanga y ella puaque aña punirique, dale, fuerza, ánimo. Como estos niños que fueron capaces de tan valerosamente de presentar sus pechos, ¿verdad?, en esa batalla de Acostañú, que también nosotros hoy podamos hacer lo mismo. Entonces por eso Jesús le dice, qué grande es tu fe, mujer. Que sea, que suceda así como tú has pedido. Así es que nosotros también hoy, queridos hermanos, tenemos que pedir con esta fe y con esta gracia tan importante. No quiero ser muy largo, queridos hermanos, pero la segunda carta también, o la segunda lectura también nos hablaba de lo mismo, de esta universalidad. Porque Pablo dice, a ti no de mi pueblo, porque nos ha dado todo el Señor y sin embargo nosotros no estamos viviendo y nos estamos haciendo ni poniendo en práctica lo que Dios ya nos ha regalado. Pueblo judío, hey, a ti no, porque yo también soy judío, hey, Pablo. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir hoy en este domingo, 20º del tiempo ordinario, a pedir hasta llegar al día final, que es
en el domingo 34 en que vamos a celebrar todos juntos la fiesta de Cristo Rey del universo. Cristo Rey de nuestra vida, Cristo Rey de nuestra familia, Cristo Rey de nuestra iglesia, Cristo Rey de cada uno de nosotros. Que así sea. Que así ¡Viva sea. Cristo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Cacupén! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Y viva el derecho! ¡Viva! Muy bien. Vamos a profesar, queridos hermanos, nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. Por la Iglesia, para que anuncie siempre el amor y la misericordia de Dios a todos, especialmente a quienes más necesitan esperanza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ñanderetareje, ñambapo hangwa oñondivepa, tecoporame, yajecabo tecoyoya, yuauju haputungo, opañemejabe, lo yeruren debe ñandeyara. Orerendumíquena ñandeyara. Por los países afectados por los terremotos y otras catástrofes naturales, para que Dios les conceda fortaleza, consuelo y la ayuda necesaria. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Mitangüera arareje, ikatujanguaisha okakua ogaguakuerandive, oñeme hapen boraju ñangareko, tekomboe hayerovia añete, royeruren debe ñandeyara. Orerendumíquena ñandeyara. Por todos nosotros, para que aprendamos a acercarnos a Jesús con humildad, perseverancia y una fe sincera, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ñanepejenguecuera, jaumío jasaba o pañuay dificultad, anijanua arakaebe, omokangu y yerovia, Jesús reje, hato yuhu putubo, hapu aguapu, lo yeruren debe ñandeyara. Orerendumíquena ñandeyara. Señor y Dios nuestro, te pedimos que sean de tu agrado los deseos de tu iglesia suplicante, para que misericordiosamente nos concedas lo que no podemos esperar por nuestros propios méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos al Señor el pan y el vino, signos de nuestra entrega y de su amor que nos alimenta. También nuestra ofrenda económica para el sostenimiento del santuario. Pan y vino presentan representantes del equipo de liturgia y monaguillos, quienes ofrecen también su servicio, su entusiasmo y su deseo de crecer en la fe junto a Jesús. Una familia de Capiatá también presentan ofrendas en agradecimiento por su cumpleaños. El señor intendente de Carayao, acompañado de su señora esposa, y también acompaña al coro, presentan sus ofrendas. También matrimonios de Caaguazú, en agradecimiento por los frutos de la tierra, el trabajo, la salud y la unidad familiar. También un grupo de familias de Nueva Italia, Club Fraternal. Acompañamos este momento cantando con nuestro coro. Sé como el grano de trigo que cae en tierra
desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será la iglesia que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo que en los brazos de su dueño nació, sostenida de un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Yo mi vida he de entregar para aumentar la cosecha que el sembrador al final buscará y dejará ser eterna. Y un día al Padre volveré a descubrir el secreto de la pequeña semilla que fiel cobró su herencia en el cielo. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestra ofrenda en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste podamos recibirte a ti mismo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y En necesario. verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, haber provisto el remedio de la misma debilidad humana. Así donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso te adoran tu grandeza, los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra, llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas. Hosana
bendito es el que viene. En nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, tu Tupancinca Acupé, su esposo San José, los apóstoles, San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires, San Antonio de Padua y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado y que sobre todo nos hace pensar en el derecho y en la justicia del hombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús, que escuchó la súplica de una madre que confió en Él, nos invita hoy a acercarnos con fe a su mesa. Recibamos la Eucaristía con un corazón humilde y confiado. Para quienes no pueden recibir sacramentalmente, hacemos juntos la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Cantamos. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde
Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte. Oración final. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos y agradecimientos. Nuestro agradecimiento, por supuesto, especial al Ser Supremo, a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por encontrarnos reunidos todos aquí en esta casa, en este lugar santo. Agradecemos especialmente al presbítero doctor Víctor Cabañas por presidir esta Santa Misa. Sepa, doctor, que ha soplado esa brisa en nuestra conciencia para juntos volver a casa y seguir construyendo nuestro país. Muchas gracias al intendente de Carayao, quien ha acompañado a este hermoso coro, el coro Tres Reyes. ¿Les gustó el coro, no es cierto? Fuerte aplauso. Vamos a aplaudirles a ellos. A todos los servidores de la Basílica, un Dios se los pague, a los bomberos voluntarios, a la Policía Nacional, a la Policía Municipal de Tránsito, muchas gracias. Y por supuesto, a todos los medios de comunicación, muchas gracias por ese servicio. Gracias a todas las plataformas también que transmiten esta Santa Misa. Y por supuesto, a todos los niños y las niñas, muy feliz día de los que están acá especialmente. Un fuerte, fuertísimo aplauso. Estas son las peregrinaciones que nos acompañaron desde muy temprano en esta mañana. La parroquia Tres Reyes de la ciudad de Carayao, la parroquia Nuestra Señora del Rosario y San Antonio de Concepción. También grupos de familias de Campo 9, Capiatá, Caguazú, Carayao, Nueva Italia y Club Fraternal. Muchas gracias por acompañarnos. Fuerte aplauso para todos. Y a nuestra mamá María. Vamos a preparar nuestros pañuelos porque enseguida le vamos a saludar también con su himno. Hermano, hermana, ¿tenés problemas con el alcohol o conoces a alguien que necesita ayuda? La recuperación es posible con Alcohólicos Anónimos. Anotá este número: 0981-459-352. 0981-459-352. Hermanos, al finalizar esta celebración, llevemos con nosotros la enseñanza del Evangelio. Una fe perseverante y confiada puede sostenernos aún en los momentos difíciles. Que María, Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, acompañe siempre a nuestras familias y nos ayude a vivir unidos buscando el bien común. Nos disponemos ahora para recibir la bendición. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con Añaña en Boeta, nuestra Madre, la Virgencita Azul de Caacupé, milagrosa, de Catuoñe Su, entonces Ñañe Sumí, Beñan de Yara, Añan de Sire Nondepe, Virgencita Azul de Caacupé, Madre del Paraguay, hoy venimos a tus pies con el corazón movido, recordando a los niños mártires de Costañú, aquellos pequeños hijos de nuestra patria que quedaron marcados para siempre en la memoria dolorosa de nuestro pueblo. Madre de Caacupé, tú que conociste el dolor de contemplar a tu Hijo en la cruz, abraza en tu corazón de madre a todos los niños que sufren, a los que tienen hambre, a los que viven abandonados, a los que padecen violencia, a los que no pueden estudiar, a los que son explotados y a aquellos cuya inocencia es herida por la injusticia. Que la sangre derramada de los niños mártires de Costañú no sea solamente un recuerdo del pasado, sino un llamado profundo a nuestra conciencia del pueblo, que nos enseñe que ningún niño debe ser sacrificado por la ambición, la violencia, la corrupción y la irresponsabilidad de los adultos. Virgencita de los Milagros de Caacupé, protege a nuestros niños del Paraguay. Haz que nuestra patria los coloque siempre en primer lugar, que tengan familia, alimento, salud, educación, dignidad y esperanza.
intercede también por nuestros gobernantes, para que comprendan que servir a la patria es especialmente cuidar de los más pequeños, pobres y vulnerables, atendiendo las necesidades de sus familias. Madre querida, que nunca más nuestros niños tengan que pagar el precio de nuestras divisiones, egoísmos y corrupciones. Desde este santuario de Caacupé queremos decirte con fe, Madre nuestra, Virgencita de los milagros de Caacupé, cuida a nuestros niños, consuela a nuestras familias, bendice al Paraguay y haz de nosotros constructores de justicia, paz y fraternidad. Niños mártires de Acostañú, memoria viva de nuestra patria, que su sacrificio nos comprometa a defender siempre la vida y la dignidad de cada niño del Paraguay. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y con esa mirada devota, en nuestra bendita imagen de tu pasé Caacupé, Jatapona que ya de coronilla por ahí, el himno a tu pasé Caacupé. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da Levantamos su las manos, amor también nuestros y pañuelos. fe. Dale tu paz y ventura en tu Edén de Caacupé. Es tu pueblo. Y ahí está nuestra Madre. Sale en nuestro encuentro a bendecirnos, a compartir con nosotros este hermoso día domingo. O batalla de Ajutel Beñandese. Aupe polla ñeure supe yo basa parete y ya cuevo ñanderoga beña mueraja abei. Ñande corazón te tende pamora y cubo me eva ñande beñandese. Hoy aclama tu verdad. Nos recibe, nos abraza, nos bendice, nos da un beso de ternura. Porque aquí demuestra su calor de madre a todos los que han venido desde lejos a la Basílica Santuario para compartir esa emoción de tener a cada hijo paraguayo, paraguaya, a cada niño, a cada niña, que ella bendice en las escuelas, en sus hogares, en las canchas. La que sabe ser madre.